productos, no solo en campo, sino también en laboratorio y demás capacitaciones que también brindamos a través de estas redes sociales. La charla de hoy, como lo vieron ustedes en la publicidad, se llama Manejo biológico del cultivo de aguacate, biofertilización y antagonismo de enfermedades radiculares y foliares. Acá en esta charla, que pues la voy a dictar yo, Michael Torres, soy ingeniero agrónomo en la Universidad del Tolima y desde hace 4 años, ya casi 5, me desempeño como director del departamento técnico en biocultivos. Vamos a hablar de una investigación que se hizo el año pasado, principalmente de enfermedades que causan problemas tanto en raíces como a nivel foliar y que son de importancia económica, ¿sí? Entonces, el objetivo de esta charla principalmente es darles a ustedes a conocer cómo es que se hacen estos trabajos y por qué a través de Biocultivos, la Universidad Nacional y lo que es Agrícolas El Ruiz, les queremos dar garantía a ustedes de que estos productos trabajan sobre las recomendaciones que hacemos. Entonces, para contarles que en estos 20 años, nuestro eslogan es este: cambia tu mente, cambia tu entorno, cambia el agro. Ya sabemos que la agricultura tradicional está dejando de funcionar, que ya hablamos de nuevos productos como los orgánicos, los biológicos, los bioestimulantes, los bioreguladores, los bioremediadores, bueno, muchos tipos de productos que antes no hablábamos. Antes simplemente hablábamos de fertilizantes, fungicidas e insecticidas, y en otros casos herbicidas, pero este tema del agro está creciendo bastante y con eso también estamos creciendo nosotros y nuestros agronegocios, y nos está permitiendo llegar a producir en cultivos más sanos alimentos limpios para nuestros clientes y nuestros agricultores. Y como Agrícolas El Ruiz lo tiene en su filosofía, lo que buscamos nosotros a través de estas capacitaciones pues es darles a ustedes todas las herramientas, tanto químicas, orgánicas, biológicas y también técnicas, para que ustedes tengan las mejores producciones, porque pues si al agricultor le va bien, a Agrícolas El Ruiz, Biocultivos y todos sus socios en el tema de agrícola les va bien. Entonces, sin más preámbulos, vamos a hacer primero un paréntesis para contarles que en el suelo y en las plantas, como en todos los seres vivos, tenemos 3 tipos de microorganismos. Los primeros son los malos, que en este caso para las plantas los vamos a llamar los fitopatógenos, que son esos microorganismos que causan enfermedad. ¿Qué pasa con estos fitopatógenos? Pues simplemente que generan enfermedades que pueden llegar a conducir a la muerte de la planta, que estos fitopatógenos o estas enfermedades han coevolucionado con la planta. Esto quiere decir que así como la planta se ha desarrollado y ha crecido y se ha adaptado al ambiente, estos microorganismos también se han adaptado al ambiente y a la convivencia o estar directamente relacionados con las plantas. Y además de eso, pues tenemos la gran importancia de que estos microorganismos o estas enfermedades por lo general lo que nos hacen es causar pérdidas económicas, ya sean por muerte de la planta o por pérdidas de las estructuras que nosotros comercializamos. Además de eso, tenemos otro tipo de microorganismos que llamamos los patógenos oportunistas. En este caso podemos hablar de los seres humanos, que serían los feos. Pues precisamente lo que estamos viviendo en este momento con el COVID-19. Dentro de las clasificaciones tenemos que los microorganismos pueden ser hongos, bacterias, actinomicetos, virus, entre otros y muchos más. Y estos patógenos oportunistas en los seres humanos, como los virus, como lo que está pasando con el COVID, es que simplemente se activan cuando tienen el hospedero, el cual afectan en este caso nosotros los seres humanos. Por eso, pues dentro de las recomendaciones que le seguimos haciendo es quédense en casa, sigan los protocolos de protección, de seguridad, usar el tapabocas, lavado de manos. Algo tan básico nos ayuda a que sigamos todos sanos y podamos seguir trabajando por nuestros agronegocios y la agricultura colombiana. Los buenos en este caso son los microorganismos benéficos, que ellos tienen diferentes tipos de acción o beneficios sobre la planta. Principalmente lo que buscamos es incrementar el crecimiento y la productividad de esta, y lo hacemos a través de pues, sustancias que promueven el crecimiento vegetal, facilitar la captación de nutrientes, otorgar tolerancia a condiciones de estrés,
protegen a la planta contra enfermedades, ya sea de forma directa o indirecta. Y otro factor que nosotros no lo escribimos acá, porque nosotros no trabajamos sobre ese tema, es el control de insectos que causan enfermedad. Eso es otro de los beneficios que podemos tener con los microorganismos. Acá vamos a hablar principalmente del control de enfermedades y de la biofertilización en un segundo plano. Además de eso, tenemos que tener claro que los microorganismos viven en todos los niveles o están presentes en todos los niveles de la planta. Desde una semilla, así la esterilicemos, podemos encontrar que una vez la ponemos a germinar en un medio totalmente estéril, se pueden aislar microorganismos que están asociados a ellas, porque simplemente estos microorganismos lo que hacen es ayudar a estimular a las semillas a que generen su germinación para luego desarrollarse y tener su crecimiento. Conforme esta semilla va creciendo, asimismo los microorganismos tienen cierta selectividad, ya sea para la zona de raíces o ya sea para la zona foliar. Y esto ocurre tanto en los microorganismos benéficos como en los microorganismos que causan enfermedad. Ellos tienen cierta selectividad de acuerdo al estado de desarrollo de la planta y también las estructuras que están en ellas. Por eso tenemos hongos que afectan hojas o tallos y no afectan raíz y viceversa, como hay unos que nos pueden generar afectaciones en todas las zonas de la planta. Dentro de esto también tenemos que tener claro que en la rizósfera hay una interacción muy importante entre los microorganismos y la planta, puesto que estos microorganismos, además de, como en esta imagen lo podemos ver, facilitan la disponibilidad de nutrientes, como lo podemos ver en esta bioaumentación, también tienen la capacidad de crecer alrededor de las estructuras de las raíces para generar, por decirlo así, una telaraña que cubre las raíces y genera una protección contra enfermedades. Entonces, ya entrando en el marco de lo que les quiero contar hoy, y después de este pequeño abrebocas, les cuento que nosotros en Biocultivos el año pasado desarrollamos un proyecto de investigación en Aguacatejas para el control de Coletotrichum y de Phytophthora. Este proyecto se llamó 8 cadenas productivas y fue pues patrocinado por la Gobernación del Tolima y la Universidad del Tolima, y participamos en conjunto con la Universidad Nacional de Colombia. ¿Cuál fue el objetivo de nosotros? Aislar de fincas de una asociación de acá del Tolima las diferentes cepas de Anthracnosis o Coletotrichum. En su momento eran Anthracnosis, lo que estaba afectando el árbol, y hacer el proceso de identificación en laboratorio y hacer todo el proceso también de identificación del control de estas enfermedades con nuestros microorganismos. Entonces, en la fase inicial, tomamos las muestras de los frutos, de las flores y de los tallos enfermos con la aparente sintomatología de anthracnosis, y las enviamos a la Universidad Nacional, como podemos ver en esta figura, para hacer todo su proceso de aislamiento. Cuando llegaban a la Universidad Nacional, los profesionales, los microbiólogos de allá, del Instituto de Biotecnología, como lo pueden ver en esta figura, tomaban los frutos, hacían cortes de esas sintomatologías y ponían a crecer esos microorganismos en cajas Petri. Y después hacían una determinación del microorganismo, ya sea, como dice acá, de forma macroscópica, que es la forma de que tiene el hongo, y microscópica, viendo las estructuras. Y por último, nos fuimos a niveles ya genéticos, como lo vamos a ver más adelante. Dentro del proyecto trabajamos también, como les decía, Phytophthora, donde hicimos selección y muestreo de raíces, y también, pues, si no era Phytophthora la sintomatología que estábamos encontrando, hicimos la determinación de qué tipo de hongo era. Y además de eso, revisamos si esos hongos o esas enfermedades que estaban causando esa marchitez vascular podríamos tener un efecto de control con nuestros microorganismos. Para el proceso de aislamiento, pues esto es solo a manera informativa, lo que hacíamos es seguir este proceso. De las formas más difíciles de poder aislar un Phytophthora o una enfermedad de marchitez vascular en raíces, creo que es en aguacate, porque desde el proceso de muestreo, y esto es un consejo para ustedes cuando vayan a hacer un diagnóstico, desde que se realiza la toma de muestras hasta que llega al laboratorio no pueden pasar más de 24 horas,
porque Phytophthora es un microorganismo, por decirlo así, muy volátil, y después de esas 24 horas, él desaparece totalmente de las raíces afectadas. Entonces, cuando nosotros hacíamos el muestreo, lo que hacíamos es tomar este tipo de raíces, donde se veían algunas sanas, pero también tenían la necrosis característica pues, de la marchitez radicular. Raíces secundarias, no primarias, porque en las raíces primarias se encontraban con más facilidad otro tipo de hongo oportunista, no los que causaban la enfermedad. Después de esto llegaban al laboratorio antes de las 24 horas, donde se hacía la inspección de la muestra, se hacía la selección y al final se tomaban las raíces con los mejores signos y síntomas de la enfermedad. Después se hacía pues el proceso de desinfección y la caracterización macroscópica y microscópica, como se hacía también para Coletotrichum. Después de que se hacían todas estas caracterizaciones y la purificación de las cajas Petri, lo que se hizo fue la caracterización molecular, que simplemente es ver el ADN o el genómico de la enfermedad y compararlo y contrastarlo con unos estudios o unas muestras de ADN que ya se tienen identificadas, y con esto nos va a dar el tipo de microorganismo que es. Como ustedes pueden ver, por ejemplo, acá tenemos, esta es una imagen de solo una de las muestras, tenemos diferentes tipos de muestra, cada una de estas, T20, T15.1 es una muestra, y estas son pues todas las, o una parte de las muestras que tomamos en este estudio. Después de que hicimos este trabajo, nos dimos cuenta de algo muy interesante, pues que ya casi todo el mundo lo sabe también. Sintomatologías similares a Phytophthora regularmente no quiere decir que es 100% Phytophthora. Por ejemplo, en el caso de los aislamientos y de las pruebas que nosotros hicimos, encontramos que teníamos gran cantidad de microorganismos como Cylindrocarpum, Phytophthora, Pythium, Verticillium, Fusarium. Encontramos un tricoderma y otros microorganismos sin identificar, que están en las reservas de la Universidad Nacional de Colombia para llevarlo a los niveles de identificación, puesto que puede ser que encontremos un microorganismo nuevo o varios microorganismos nuevos dentro de estas muestras y que pues sea un nuevo hallazgo para el tema de enfermedades o marciteses vasculares. En el caso de este tricoderma, cabe aclarar que fue una finca donde ya se habían aplicado o se habían hecho aplicaciones de tricoderma anteriormente, porque se nos hizo muy extraño, pues tricoderma no es un microorganismo fitopatógeno, pero nos aclararon que en esta finca habían realizado aplicaciones de un tricoderma para hacer el control de esta enfermedad. Después de eso, pues en las caracterizaciones genómicas encontramos que teníamos varios, pues diferentes tipos de microorganismos. También teníamos Pestalotia, teníamos la forma sexual de Cylindrocarpum, Phytophthora, pero la mayor cantidad de microorganismos que encontramos fue Cylindrocarpum. Lo que hicimos con esto fue llevarlo ya a proceso de antagonismo, tanto enfrentamiento directo como aplicaciones en campo, para ver cómo reaccionaban estas plantas después de la aplicación de nuestros microorganismos. Y una vez también haciendo esas aplicaciones, contrastar en laboratorio qué iba pasando si estos microorganismos eran capaces de controlar la enfermedad. De los microorganismos aislados en fruto, encontramos que la gran mayoría eran Coletotrichum, hasta ese momento SP, porque no se había hecho el proceso de identificación genómica, y Fusarium encontramos en una de las muestras, y otros dos patógenos sin identificar. La mayoría de estos fue Coletotrichum. Dentro de la evaluación que se hizo macroscópica encontramos pues las características clásicas de ese Coletotrichum, y además de eso, después de todo el trabajo, encontramos que, como lo reporta la literatura, para esa zona encontramos los dos tipos de Coletotrichum que afectan aguacate, que es Gloeosporoides y Acutatum. Además de eso, los microorganismos sin identificar se reportaron al fin como Alternaria y Nigrospera oryzae. Entonces, lo que hicimos nosotros después de esta identificación de esos patógenos fue probar el poder o la capacidad de controlar de nuestros microorganismos Trifesol, que ahorita les voy a contar un poquito más qué es este producto, antagonista de hongos patógenos, y Activac, que es un antagonista tanto de hongos, tanto de hongos como de bacterias patógenas. Antes de eso,
quiero contarles que en el tema de la microbiología, para el control o el biocontrol, tenemos diferentes mecanismos de acción. Uno de esos, pues, es la competencia por espacio y nutrientes. La otra es la antibiosis y unas muy marcadas que son la competencia por hierro, ya que en los microorganismos es uno de los nutrientes más importantes, y la generación de señales de interferencia. Nuestros microorganismos, el trifesol y el activac, los dos trabajan de formas muy distintas, y lo que queríamos nosotros es identificar si la aplicación de ellos o la no aplicación de ellos tiene efectos sobre las enfermedades que aislamos, ya sea en laboratorio, pero también en campo, y además de esto, cómo se comportan estos microorganismos. Entonces, cuando hicimos la evaluación in vitro, por ejemplo, de Activac, como podemos ver acá, lo primero que hicimos fue una evaluación de mecanismos o de sustancias de generaciones de sustancias volátiles, o sea, sustancias que se pueden gasificar y pueden causar daños sobre las enfermedades. Y como podemos ver aquí, nuestro Activac tuvo un control sobre casi todas las cepas patógenas que pudimos aislar de esta prueba. Podemos ver que solo con una, dos, con tres, cuatro cepas no tuvo ningún tipo de control, pero sobre la mayoría tuvo un control que estuvo sobre el 60% de control. Esto es muy importante cuando yo hablo con los agricultores para decirles que es bueno tener microorganismos que controlen con mecanismos de acción diferentes a que sean el micoparasitismo, puesto que el micoparasitismo es muy selectivo. El mecanismo de acción del Activac, como lo podemos ver, es la generación de metabolitos o de sustancias que inhiben el crecimiento de las enfermedades. Por ejemplo, cuando hacemos las comparaciones con Phytophthora, acá tenemos las 4 cepas de Phytophthora que pudimos aislar de esas fincas, que era nuestro foco principal, pero al final nosotros trabajamos sobre todo y encontramos que sobre esas cepas teníamos un porcentaje de control del 40 al 65%. Como lo podemos ver acá en la fotografía, abajo están creciendo las cepas de Phytophthora, cada una independientes, y arriba están creciendo contra nuestro Activac o nuestro Streptomyces, que es su ingrediente activo. Y como pueden observar, las líneas son el Streptomyces. Cuando se lo sembramos o lo ponemos al lado de ese Phytophthora, podemos ver cómo inhibe el crecimiento y el desarrollo de la enfermedad. Y como lo podemos ver en esta caja Petri, la número 3, es por la generación de unas sustancias que acá se tornan de color amarillo, que son de la familia de las streptotricinas, que ayudan a inhibir el desarrollo de las enfermedades en el suelo. ¿Sí? Esto fue lo que obtuvimos nosotros al momento de hacer la aplicación con Activac. Una gran variabilidad de control de nuestro microorganismo versus los diferentes tipos de patógeno que encontramos en el suelo. Hicimos lo mismo con Trifesol, la evaluación de generación de metabolitos. Perdón, me devuelvo y aclaro, esta evaluación contra Phytophthora fue un enfrentamiento directo de antagonismo. Quisimos evaluar tanto la generación de metabolitos, pero también la competencia por espacio y nutrientes. Y ustedes pueden ver cómo inhibió el desarrollo de la Phytophthora comparado al testigo, que es este que está abajo, como podemos ver cómo inhibió el desarrollo de esa Phytophthora. Cuando hablamos de Trifesol, nuestro microorganismo, que es Trichoderma viride, tuvo un muy buen control contra las cepas de Coletotrichum, tuvo un control que estuvo entre el 40 y el 80%, la mayoría estuvieron superiores a ese valor, y en el tema de aislamiento por metabolitos o por sustancias volátiles, solo tuvimos control con 3 cepas de todas las que aislamos, con 2 cepas de Fusarium y una de Cylindrocarpa. Cuando hicimos el enfrentamiento directo con Phytophthora, encontramos que también que los rangos de control estuvieron entre el 30 y el 45%, un nivel mucho más bajo que el de nuestro Activac, pero pues nos estaba mostrando que tenía un efecto. ¿Por qué nosotros quisimos, pues conociendo en la literatura que en los reportes de registro SICA y todo esto, quisimos evaluar
el Activac contra el control de Phytophthora, pues precisamente por situaciones como esta. Si de pronto los proveedores que ustedes tienen de bioinsumos que están utilizando en este momento no les da garantía de un antagonismo de Phytophthora, pues no van a tener la suficiente información o claridad para saber si lo que ustedes están aplicando está funcionando. Por ejemplo, nosotros acá les estamos diciendo a ustedes que en el montaje versus Phytophthora, nuestros antagonismos tuvieron un control pues bajo, que estuvo entre el 30 y el 45%. Pero como podemos ver, encontramos un Activac donde tenemos un control desde el 40 hasta el 65% y son por mecanismos como los que les voy a contar más adelante. Esta es la competencia directa, por ejemplo, acá está creciendo solo nuestro trifesol, nuestro tricoderma viride, y acá están creciendo solo el Phytophthora, y acá están en competencia los dos. Como podemos ver, el tricoderma gana el espacio y los nutrientes que están alrededor, pero no afecta en gran cantidad el desarrollo de la Phytophthora, ya sigue creciendo con normalidad, comparado con el montaje donde montamos o el montaje donde hicimos la competencia entre Streptomyces y Phytophthora, donde podemos ver cómo inhibe el desarrollo de la enfermedad cuando utilizamos el Activac. Entonces, entramos un poquito en materia y lo primero que les cuento es qué es el Activac. El Activac es un producto a base de Streptomyces racemocromógenes, que es un microorganismo que tiene efecto pues biobactericida y biofungicida, y además de eso pues es inductor de resistencia, pues genera unas sustancias antimicrobianas que disminuyen la incidencia y la severidad de las enfermedades. Este producto se llama Activac porque este microorganismo tiene la característica de que es un actinomiceto. ¿Qué es un actinomiceto? Es una bacteria, por eso en la parte de BAC, que esporula como un hongo, ¿sí? Y además de eso tienen características espectaculares como que se desarrollan perfectamente en cualquier tipo de suelo, no sufren por condiciones de pH, son excelentes colonizadoras tanto de suelo como también a nivel foliar de la planta. Y además de eso tienen algo muy, muy interesante y es que son controladoras de amplio espectro, tanto de bacterias como de hongos. Y pues el efecto está totalmente comprobado como con estudios como los que les acabo de mostrar. Además de esto, este producto está testado con Ecocert para la agricultura orgánica. Todos los productos en sí de biocultivos tienen esta atestación y estamos bajo la norma NOP, bajo la norma norteamericana, para que ustedes tengan la seguridad de que el producto que están utilizando es 100% orgánico. Este microorganismo pues tiene una actividad certificada y es por investigaciones como las que les estoy mostrando, donde Biocultivos y la Universidad Nacional hacen pues todo el desarrollo del producto para dar garantía al momento de hacer un registro de venta ICA. Mejora el equilibrio biológico del ecosistema porque este microorganismo pues es un bioregulador, lo que hace es manejar o equilibrar los patógenos para que no estén en altas concentraciones, sino que todo esté equilibrado. Y además, pues tenemos procesos de producción estandarizados, puesto que estamos certificados en nuestra planta de producción con ISO 9001 de la última versión, la versión 2015. El efecto de control de este microorganismo es como se los estaba contando, tenemos diferentes tipos de control. El Activac se centra sobre esta zona, perdón, que es la generación de sustancias que le causan daño a la enfermedad. En esta gráfica se está representando la enfermedad de color rojo y el microorganismo benéfico, o digamos el Activac, con el color naranja. Y las sustancias que genera se representan con el color azul. Entonces, lo que pasa es que las sustancias que él genera, que son antimicrobianos, lo que hacen es afectar directamente al patógeno. Ese es el mecanismo de acción de Activac. Este microorganismo, los estudios que ha hecho la Universidad Nacional, tiene 3 sustancias identificadas y otras 2 sin identificar que actúan de diferentes formas sobre las enfermedades. Una rompe la pared celular de la enfermedad, otra inhibe la germinación o la reproducción de las enfermedades, ya sean hongos y bacterias, y la otra inhibe el crecimiento por
decirlo así en palabras coloquiales, por la segregación de sustancias tan fuertes que ejercen un control o un efecto de repelencia. En el caso de Trifesol, nuestra cepa, la Tricoderma viride, nosotros trabajamos con esta cepa porque la Universidad Nacional de Colombia, dentro de las muchas que evaluó al hacer el desarrollo de este producto, seleccionó la cepa porque era la más fuerte o la más eficaz haciendo el control de enfermedades, que era el objetivo que nosotros teníamos, ¿sí? Conocemos que hay muchas otras cepas, pero nosotros hablamos de ella con toda la seguridad porque fue la que nos garantizó la Universidad Nacional durante su proceso de selección. Ellos tomaron muchas cepas de diferentes tipos, de diferentes zonas, y dijeron de todas las zonas, de todas las cepas que tomamos, la viride es la mejor para el control de enfermedades según los estudios que nosotros hicimos. Entonces les damos garantía al cliente que esta cepa Tricoderma viride va a tener control de enfermedades. ¿A qué niveles? En el suelo, en las semillas y en general en las plantas, porque en algunos casos le hemos aplicado foliar con muy buenos resultados. Y lo que hace él, y esto lo hablo también yo del Trifesol, es los mecanismos de acción son garantizados para nuestro Tricoderma viride. La primera de sus mecanismos de acción y una de las más importantes es la competencia por espacio y nutrientes con las enfermedades, y además tiene la característica de que tiene una alta tasa metabólica y de crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez aplicamos el microorganismo, él va a tener una acción rápida en el proceso de germinación y crecimiento para no dejar desarrollar la enfermedad. Según lo que nosotros evaluamos de este microorganismo, él después de 12 horas de aplicación ya está ejerciendo efecto de control en el suelo o donde lo apliquemos si hacemos un tratamiento de semilla o otro tipo de aplicación. También tiene la atestación EcoCert, y lo que hace él, como les estaba contando ahorita un poco, es un biocontrolador que contribuye a la germinación, porque ustedes de pronto ya dentro de los conocimientos que tienen, saben que Tricoderma, además de eso, intercambia sustancias con las raíces de la planta, donde la raíz de la planta lo nutre y él segrega otras sustancias que nutren a la planta y por eso tiene un efecto de germinación o de buen desarrollo de las plantas en la zona de raíces, una protección. A veces se alcanza a ver en algunos tipos de cultivo que son de corto ciclo en desarrollo foliar, pero digamos que en estos cultivos, como en el que estamos hablando de aguacate, pues el efecto se ve más que todo es en la zona radicular. Tenemos menor probabilidad de generar resistencia por los mecanismos de acción. Es un microorganismo con actividad garantizada, una dosis efectiva garantizada para el control de las enfermedades. Nosotros no luchamos o peleamos con dosis de acuerdo a otros tipos de productos, sino que la dosis que nosotros recomendamos es la que a ustedes les va a garantizar un control o un efecto del producto. Además de eso, pues es excelente colonizador del suelo y de las semillas. Entonces, como les contaba, los mecanismos de acción de este Trifesol, el primero es el micoparasitismo, que es representado con esta imagen, que no es de nosotros, pero nos sirve para representarla, donde las hifas de el hongo patógeno, que son este gris oscuro que están acá, se están desarrolladas, y lo que hace el tricoderma, que es este de color más claro, se empieza a enrollar sobre esas hifas y empieza a estrangularlo y alimentarse de esas sustancias. A eso nosotros le llamamos micoparasitismo. Otro de los mecanismos es la competencia por nutrientes, entre esos el hierro, con las enfermedades, lo que hace que, como él tiene una alta tasa metabólica, aproveche más rápido los nutrientes que la enfermedad. Y lo otro es que también tiene un efecto de generación de metabolitos, un efecto de antibiosis, pero esos efectos son solo sobre hongos. Estas ya son fotografías de nosotros donde podemos ver la competencia por espacio y nutrientes. Acá, por ejemplo, tenemos una Rhizoctonia y alrededor de él está creciendo nuestro Trifesol, y también podemos ver que este tricoderma se sube o está sobre esa Rhizoctonia, y eso quiere decir que está teniendo un efecto de micoparasitismo. Y lo podemos ver en el microscopio cuando vemos acá las estructuras de la Rhizoctonia.
y alrededor de esas estructuras está creciendo nuestro microorganismo de color azul, nuestro tricoderma, donde está generando el estrangulamiento y se está alimentando de la enfermedad. Y la antibiosis, pues es una prueba como esta, donde tomamos los metabolitos del tricoderma y lo ponemos versus un control negativo, donde no se ponen los metabolitos, ponemos un patógeno y podemos ver que ese no puede crecer gracias a las sustancias que generó el tricoderma. Esto es una imagen para mostrarles lo que pasa en suelo cuando hacemos la aplicación del trifesol, y es que acá tenemos una semilla, en este caso pues son semillas de arroz, pero es para el ejemplo, con tratamiento químico, después de 15 días de ponerlo a germinar, las semillas sin tratamiento y las semillas con el trifesol. Lo que encontramos es que la semilla con tratamiento químico crecen, o la semilla de tratamiento tiene efectos sobre ciertos hongos oportunistas o ciertas enfermedades, que comparado con la semilla sin tratamiento, pero que no tiene mucha diferencia. Al contrario que el trifesol, que lo que hace simplemente es crecer por toda la zona de raíces donde está la semilla para empezar a intercambiar sustancias y con eso pues ganar el espacio y los nutrientes que le puede dar la raíz. Algo que hay que aclarar, y es que la naturaleza es sabia, y sobre todo en el tema de tricoderma nunca va a causar, y hablo también pues de trifesol, específicamente la muerte de la enfermedad, puesto que este tricoderma sabe que si la enfermedad tiene una mortalidad, ella va a buscar la forma de sobrevivir y va a generar mecanismos de resistencia a su forma de actuar. Entonces, ya volviendo un poquito al tema de los resultados en aguacate, encontramos los resultados de campo, donde después de la aplicación de los productos, esta prueba la hicimos por 6 meses, en un manejo intensivo donde teníamos árboles, como podemos ver acá en la imagen A. Después de la aplicación de los productos, logramos en árboles que ya estaban totalmente descartados, una recuperación a niveles estadísticos cuando hacíamos aplicaciones de la mezcla Activac y Trifesol eh, al suelo en drench. Entonces, lo que nosotros logramos es que, comparado a cuando solo aplicábamos el trifesol o cuando solo aplicábamos el Activac, teníamos una respuesta al tratamiento mucho mayor a niveles estadísticos, como lo pueden ver ustedes acá, comparado a los tratamientos donde solo aplicábamos uno de los microorganismos. Además de eso, evaluamos el estado fisiológico en las fincas. Para este trabajo nosotros tomamos 6 fincas y de estas fincas montamos un total de 3 tratamientos, porque ya todos los árboles tenían sintomatologías y cada uno de los árboles tenía en promedio, para cada finca teníamos entre 15 y 20 árboles. Michael, qué pena. Sino que me parece pertinente, el señor Norbey nos pregunta que si puede repetir, por favor, de cuánto fue la efectividad. De pronto, si le puedes aclarar, por favor, en este punto. Muchas gracias y qué pena. Bueno, pues en las pruebas de antagonismo, vamos a devolver un poco, tuvimos efectividad sobre los diferentes hongos del suelo, que es lo que está acá, de la Streptomyces, de los diferentes hongos del suelo y de los Coletotrichum. Obtuvimos la efectividad, como pueden ver, varió mucho dependiendo del tipo de cepa, pero en las rhizoctonias tuvimos una efectividad del 40 al 65%. Y esto va encaminado al final de esta sección de la charla a algo que les voy a hablar, y es el manejo integrado de las enfermedades. ¿Sí? En el caso del tricoderma tuvimos efectividad que estuvo desde el 35-40% hasta el 45-50%. En el caso del Coletotrichum sí presentó muy buena actividad en casi todas las cepas, donde encontramos un control desde el 25% hasta el 80%, pero el promedio estuvo más o menos en el 65% de estos controles. Y una muy buena selectividad a las cepas de Fusarium y de Cylindrocarpon, como lo podemos ver, donde tuvieron efectividades que estuvieron sobre el 50% al momento de hacer los antagonismos. ¿Por qué les muestro esta fase de laboratorio? Porque en laboratorio todo es lindo, todo es bello, y a veces sucede que lo que no se ve muy bien en laboratorio, en campo se ve bien, porque tenemos que tener en cuenta que el suelo,
pues es una matriz heterogénea y ahí las interacciones microbianas son totalmente diferentes. Dentro de estos resultados a campo, pues les cuento que los árboles que nosotros tratábamos son como los que encontrábamos acá en la figura. Esta fue la aplicación para Coletotrichum, pero lo que encontrábamos acá en la figura. Para lo de Phytophthora, pues eran árboles ya con sintomatología de la enfermedad en niveles desde severos a medios y altos. Y en el tema de Coletotrichum seleccionamos lotes donde tuvieran las características de una alta humedad relativa, o sea, que estuvieran en cultivos intercalados con café o que tuvieran una densidad de siembra muy alta, y los resultados pues son directamente de estas fincas. Como les digo, encontramos que la respuesta al tratamiento de la aplicación de Activac más Trifesol en mezcla nos dio un muy buen resultado, pero que no nos llevaba a tener un árbol en su condición del 100% de efectividad, un árbol que quisiéramos tener 100% productivo. Y esto tiene que ir direccionado a la naturaleza de Phytophthora y de todas las enfermedades radiculares. Estas enfermedades lo que hacen es causar una pudrición de raíces, le quitan el poder de absorción de nutrientes a las plantas. Y para poder nosotros controlar una enfermedad que ya está afectando un cultivo, como fue este trabajo en el que nosotros ya realizamos, que eran árboles ya enfermos, no hay ni un producto químico ni un producto biológico que pueda quitar la enfermedad de la raíz y revivirla. Para eso necesitamos hacer un manejo integrado en el cual incluyamos lo químico, lo orgánico, lo biológico y sobre todo, y lo más importante, el manejo cultural. Si no hacemos esto, podemos tener, mejor dicho, el mejor producto, no les hablo solo de biológico, sino de químico, orgánico, el mejor producto, y no vamos a tener control, porque tenemos que primero quitar la enfermedad de la zona de suelo donde está nuestra planta, y después de eso sí tenemos que, además de eso, darle unas condiciones de estimular raíces y demás. Como les contaba, el estado fisiológico de los árboles después de las aplicaciones, los que estaban en niveles, por decirlo así, iniciales o medios, como lo podemos ver en esta fotografía, tuvieron un proceso de recuperación muy bueno donde llegamos al 100%. Pero encontramos que el mejor tratamiento para nosotros, y esto ya está en fases de registro ICA, era hacer la aplicación en mezcla de Activac con Trifesol al suelo para hacer el control de las enfermedades que causan marchites radicular. Y ahí es cuando les entro y vuelvo y les repito el tema del manejo integrado. Nosotros desarrollamos para este trabajo una escala en la cual recomendamos al agricultor, dependiendo del nivel de daño del árbol, hacer un manejo que incluye todos los factores, ¿sí? Entonces, cuando tenemos árboles que están entre el estado B, el A es un árbol completamente sano, los árboles que están entre el estado B y el estado D, que son árboles que están teniendo flacidez en las hojas, que están perdiendo brillo, que están con colores opacos, que se está empezando a defoliar, lo que hacemos nosotros es un manejo como el que está acá. Primero, lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que hacer un control químico dirigido al suelo con productos que sean de amplio espectro, que controlen tanto omicetos como también controlen otros tipos de hongos que podemos tener en el suelo. Entonces podemos hacer aplicaciones, por ejemplo, dentro de las soluciones que entrega Agrícolas El Ruiz, hay un producto que se llama Sidecar Star, que es un benalaxil más clorotanonil, que lo podemos utilizar haciendo aplicaciones en suelo. Se recomienda que para árboles que están con alta afectación se hagan 3 aplicaciones con periodicidad de 10 días, o sea, espacio entre cada una de 10 días, y después de que hagamos estas aplicaciones, y esto fue resultado también del proceso de investigación, tenemos que hacer una aplicación, ya sea, bueno, esta aplicación que les decía, hay que hacerla en la zona de raíces, y después de esto, pues tenemos que hacer una aplicación o una inyección de fosfitos de potasio, en los cuales le inyectemos al árbol este fosfito para poder quitar de la zona vascular las sintomatologías o la enfermedad que está causando el daño, ya sea Fusarium, ya sea Cylindrocarpum o ya sea el mismo Phytophthora.
Después de que se hace esta aplicación, empezamos a realizar una poda que si está en los niveles que le digo, entre la B y la D, que es una defoliación, digamos, que está entre el 15 y el 33 a 40%, lo que hacemos es simplemente hacer una poda de mantenimiento. ¿Para qué hacer la poda? Para que empecemos a estimular raíces y empecemos a promover también el crecimiento de brotes nuevos en la planta. Además de eso, después de que se hace esa poda, empezamos a hacer también la aplicación de la fertilización junto con materia orgánica para que estas raíces que están generándose de nuevo tengan la suficiente comida para crecer sanas, y pues ya como se hizo la aplicación del control químico, vamos a tener pues una protección sobre esas raíces que se están generando. Cuando se hace esta fertilización y todo eso, 15 días después, se hace la aplicación del Activac y el Trifesol en dosis de 1 centímetro por litro para colonizar el suelo, y posteriormente se pone el mulch. El mulch es muy importante para el aguacate y yo creo que ya todos los aguacateros lo estamos teniendo en cuenta, porque este mulch lo que hace es proteger las raíces, sobre todo que están activas y que están creciendo en el árbol, y lo que hacemos es poner el mulch para que pueda proteger tanto las raíces como también los microorganismos que estamos aplicando. Cuando tenemos niveles que están por encima de la defoliación del 40%, lo que tenemos que hacer ya es una poda severa. Pero hay algo muy importante que resaltar: si tenemos árboles en zonas húmedas, en zonas que guardan agua, no va a haber forma de controlar esta enfermedad. Lo mejor y lo más sabio es erradicar el árbol, porque tiene todas las condiciones la enfermedad para que no sea controlada, para que siempre esté afectando. Entonces, si estamos en zonas de encharcamiento y todo esto, es mejor no sembrar los árboles, o simplemente, si ya los sembramos ahí, erradicarlos para evitarnos que tengamos mayores costos de producción. Entonces, acá están las recomendaciones de aplicación de nuestros productos para el control de Phytophthora y de enfermedades causantes de marchitez vascular. A nivel preventivo, Activac en rotación con Trifesol cada 90 días, dosis de 200 centímetros por caneca, aplicar un drench, y la cantidad de agua pues depende tanto del tamaño de la planta como también del equipo de aplicación. Cuando es a niveles bajos o medios, lo que le decían, una severidad no tan alta, pues se hace la aplicación cada 45 a 60 días en una dosis más alta de 300 a 400 centímetros, el mismo tipo de aplicación en drench. Y curativos en niveles medios a altos, hacemos la aplicación en mezcla de los productos cada 30 días en una dosis que va de 500 a 600 centímetros por caneca. La dosis va incrementando porque necesitamos tener una mayor concentración de microorganismos como el Streptomyces y el Trichoderma viride en el suelo para que le hagan antagonismo a la enfermedad. En el caso de los resultados de campo contra el control de Coletotrichum, acá lo que podemos ver es el efecto. También manejamos 3 tratamientos versus un testigo en esta prueba, y lo que logramos es que disminuimos con la aplicación de Activac, que es nuestro producto que estamos registrando en este momento para el control de Coletotrichum, disminuimos casi en un 15%. Acá ustedes pueden ver, mientras nuestra incidencia con Activac estuvo en 0.8% después de los 6 meses, en el testigo estuvo en el 16%. Fue un tratamiento que fue muy consistente durante todas las evaluaciones, desde el día 0 antes de aplicar y cada 30 días, comparado con los otros tratamientos donde tuvimos curvas muy variantes. Entonces, nos decidimos registrar el producto Activac para el control de la antracnosis, porque nos demostró que tanto en flores como en frutos, que es esta gráfica que tenemos aquí, tiene un excelente control de Coletotrichum. El efecto de él simplemente es porque Activac, como lo aplicamos en el cultivo del arroz, él tiene un desarrollo a nivel foliar. Él puede crecer sobre las hojas de la planta, pues él sobrevive de las sustancias que intercambian las hojas
sobre todo los estomas, el agua y todas las sustancias que intercambian con el ambiente, y además él tiene el poder de establecerse a niveles endófitos por el tamaño de, por decirlo así, de partícula que tiene el microorganismo. Entonces, como podemos ver, comparados a testigos comerciales, obtuvimos una diferencia de un 15% en la incidencia en flores y de un 11% en incidencia en frutos. Las aplicaciones y las recomendaciones que hacemos para niveles preventivos, pues la rotación de trifesol, porque sabemos que él es muy bueno compitiendo con enfermedades a nivel de nutrientes y espacio. La frecuencia cada 45 y 60 días en baja infestación, y se puede, y pues sobre todo mezclarlos o hacer un plan de manejo integrado con los productos químicos que regularmente utilizamos u orgánicos. ¿Sí? Para hacer rotación de ingredientes activos y de mecanismos de acción. Y eso lo digo por un trabajo como el que realizamos en este aguacate papelillo en el eje cafetero, con el agricultor Álvaro Gutiérrez, donde en árboles que ya tenían 14 años de estar en proceso productivo, hicimos un plan de manejo para el control de la cercóspora, donde incluimos la aplicación, como ustedes lo pueden ver acá en las flechas naranjas, de Activac y de Trifesol, junto con el portafolio que ofrece Agrícolas El Ruiz, para disminuir tanto la incidencia como la severidad de las plantas en cuanto a cercóspora. ¿Qué encontramos nosotros? Que en ese momento el único producto que le estaba ejerciendo un excelente control al agricultor era el Silvacur. Este era un lote problema porque estaba pues a borde de río y tenía pues una humedad relativa supremamente alta, y más pues ubicado en Pueblo Tapado, donde también pues la temperatura es muy alta. Logramos que la incidencia pues se mantuvo en el 100% porque era muy fuerte, pero la severidad disminuyó bastante. Podemos ver que después de la aplicación del Activac que se realizó, teníamos una severidad del 75% y bajamos al 42%. El testigo también bajó, donde se hizo un tratamiento netamente químico, del 65 al 33%, pero después fue bajando también paulatinamente hasta a niveles donde estuvimos por debajo del testigo aplicado con productos químicos. Pasamos del 42 al 17 y ahí nos mantuvimos por debajo del 20% solo hasta el momento final, que llegamos al 25% en severidad, comparado con el testigo donde estuvo en el 30%. Entonces, lo que nosotros buscamos con este producto y en las recomendaciones que hacemos con Agrícolas El Ruiz es la rotación en las aplicaciones foliares con los otros ingredientes activos, con los productos orgánicos y biológicos, para tener pues con esto una disminución de la resistencia de las enfermedades en el control, pues para el control de las mismas. Ya a nivel de los biofertilizantes, pues les cuento que tenemos dentro de nuestra línea 3 productos: un solubilizador de fósforo, unas bacterias fijadoras de nitrógeno y un descomponedor de residuos, que también estamos ya en trabajos y se están haciendo aplicaciones en aguacate. Para este tema de la promoción del crecimiento, pues tenemos diferentes tipos de acción. Por ejemplo, la generación de sustancias volátiles, la degradación de la ACC diaminasa, que esto es una forma de inducir a reducción de estrés, la generación de sustancias que promueven el crecimiento vegetal, de fitohormonas, la solubilización de fósforo, la fijación de nitrógeno y la generación de sideróforos. Dentro de estos, pues tenemos, por ejemplo, fosfobiol, que es un Penicillium dantinellum. Es un hongo que tiene una característica muy importante, y es que tiene una plasticidad ecológica y metabólica muy grande. Él puede crecer a cualquier altura sobre el nivel del mar, desde los 0 metros hasta los 3.500, donde lo hemos probado en cultivos como la papa, y además de eso, en pHs que van desde ácidos hasta alcalinos sin ningún problema. Este microorganismo, su mecanismo de acción pues es generar sustancias que ayudan a liberar el fósforo, pero además de eso nos ayudan también a poner disponibles los elementos menores, ¿sí?
Entonces tenemos, cuando lo aplicamos, un mejor sistema radicular, también tenemos mayor floración y cuajado de frutos, puesto que lo que hace nuestro microorganismo es liberar el fósforo, ya sea donde tenemos altos contenidos de aluminio, hierro, o si son suelos con una textura pesada, con una textura arcillosa, o si tienen altos contenidos de calcio. Este microorganismo lo que hace principalmente es que cuando hablamos de solubilización de fósforo, tenemos dos vías. Una es la vía inorgánica, que es a través de la mineralización, que por lo general es la que ocurre en la naturaleza, y la otra es la vía orgánica, que es la solubilización. Dentro de la solubilización, lo que hace nuestro Penicillium llantinellum, nuestro fosfobiol, es que nos ayuda a producir ácidos orgánicos. Ahorita vamos a ver cuáles y cuántos, porque son una gran cantidad de ácido en grandes concentraciones, que nos permite la quelación de cationes unidos al fósforo, liberándolo. Entonces lo que hace es, como por decirlo así, a niveles microscópicos, un efecto sobre el pH que ayuda a romper esos cationes para liberar el fósforo. Además de eso, pues produce diferentes ácidos, como yo les había contado ahorita, y los vamos a ver más adelante cuáles son, y lo que hace de la generación de esos ácidos, pues es la reducción del pH para liberar los cationes. Es un microorganismo que genera sideróforos en pequeñas concentraciones, pero lo genera, y esto hace también que la planta tenga un efecto de control de enfermedades. Entonces, los ácidos que nuestro microorganismo genera son los que están acá: glucónico, cítrico, fumárico, pirúvico, succiónico, acético, oxálico, láctico, propiónico, todos los ácidos que están acá. Y los que tienen más importancia en la solubilización de fósforo de nuestro microorganismo son el glucónico, que lo tenemos aquí, el cítrico y el succiónico, ¿sí? Estos ácidos tienen una alta cantidad de iones que ayudan a romper los enlaces que capturan el fósforo y también lo ayudan a poner disponible. Dentro de eso, nosotros hemos estudiado con las diferentes fuentes de nutrientes cómo funciona nuestro microorganismo, y nos hemos encontrado que si utilizamos un fosfato tricálcico, ustedes pueden ver que acá la cantidad de fosfatos solubles, cuando utilizamos nuestro penicillium, podemos tener una gran cantidad de fósforo soluble. Lo mismo cuando utilizamos roca fosfórica o pirofosfato férrico o fosfato de aluminio. Con las diferentes fuentes de fósforo a diferentes concentraciones, con unas más que otras, ayuda a tener la solubilidad de los nutrientes. Entonces, les estamos dando garantía que, además de poner disponible lo que hay en el suelo, este microorganismo les ayuda a solubilizar el fertilizante fosfórico que ustedes utilizan. Y las bacterias fijadoras de nitrógeno, que son Azotobacter crococum y Azospirillum, estas bacterias pues lo que hacen es tomar el nitrógeno de la atmósfera y ponerlo en forma de amonio para la planta. Entonces, esto es un complemento a la fertilización química, porque lo que hacen ellas también es generar auxinas que ayudan a promover el crecimiento vegetal de la planta y el desarrollo de la misma. Para la fijación de nitrógeno hay dos vías: la de vida libre, que es la que tienen nuestros microorganismos, o la vía simbiótica. La vía simbiótica es la que pasa regularmente con las leguminosas como la soya, la nodulación, donde microorganismos como Rhizobium o Bradyrhizobium lo que hacen es ayudarle por medio de esos nódulos a fijar el nitrógeno. Nosotros trabajamos la vía libre, porque estos microorganismos lo que hacen simplemente es interactuar con la planta en concentraciones tanto de oxígeno como de sustancias para ponerle disponible el nitrógeno. Estos microorganismos fijan el nitrógeno porque tienen un sistema que se llama nitrogenasa, el cual ayuda a que el nitrógeno que está en el ambiente, que está en forma elemental, que no se puede capturar, que las plantas no lo pueden asimilar, solo cuando ocurren tormentas eléctricas o lluvias muy fuertes, se fija algo de nitrógeno que solo es el 5% de lo que está en el ambiente, y el 95% restante lo hacen microorganismos como nuestro dimazos, que les ayuda a tomar ese nitrógeno elemental, que por decirlo está ahí estático, gratis, y lo que hacen estos microorganismos es poner eso que está gratis disponible para la planta.
Dentro de eso, pues las auxinas que nuestros microorganismos generan ayudan a la planta en diferentes procesos, de los que están desde estado vegetativo hasta los procesos que están en estado reproductivo, ya sea la floración y cuajado de los frutos. Acá tenemos una imagen de cómo las sustancias, las fitohormonas ayudan en los diferentes procesos y pues lo que genera nuestro microorganismo es auxinas, como les contaba, ayudan desde el estado vegetativo, la floración y el cuajado de los frutos. Entonces acá tenemos, por ejemplo, unas fotografías donde este fue el mismo trabajo que hicimos donde don Álvaro, de esos árboles de 14 años, podemos ver cómo recuperaron los árboles el estado o el desarrollo foliar comparado al testigo donde tenía una muy buena floración, pero no tenía hojas como para sostenerla y sobre todo para que evitemos el problema de efecto de sol sobre esos aguacates. Entonces acá los tenemos 2 meses después de la aplicación, la comparación del testigo versus el árbol aplicado con nuestros dimazos y nuestro fosfobiol. Acá podemos ver, por ejemplo, otra imagen donde ahí está el modelo de Agrícolas del Ruiz, Alejandro, corredor. ¿Cómo podemos observar la diferencia? Este era nuestro tratamiento biocultivos y este es nuestro tratamiento testigo, la diferencia de los árboles en el tema de generación de hojas y la protección de las flores para tener un mejor cuajado. Entonces la recomendación de estos productos es que le hagamos una aplicación en drench 15 días después de la fertilización. No lo recomendamos con la fertilización o antes porque lo que buscamos es que estos microorganismos ayuden a mejorar la eficiencia del fertilizante que se aplicó. Si lo aplicamos en el mismo momento del fertilizante, estos microorganismos no son tontos. Si ellos tienen disponible el fósforo y el nitrógeno, no van a tener la necesidad de solubilizarlo y lo que vamos a perder es una muy buena concentración de microorganismos en el estado inicial para que nos ayuden a tener ese efecto. Entonces, por eso recomendamos 15 días después de la fertilización para mejorar la eficacia del fertilizante fosforado que aplicamos. La dosis 200 por caneca de 200 y pues siempre se recomienda hacer el aforo. Cuando estamos en estados, por ejemplo, de prefloración, floración y cuajado, pues se recomienda hacer las aplicaciones de nuestro producto, de nuestros productos para ayudar al tema de toda la estimulación y desarrollo del cultivo. Por último, pues tenemos a Residual, no, y pues no menos importante, este es un producto que desarrollamos para la descomposición de los residuos de cultivo, ya sean de cosecha o vegetales. El objetivo de nosotros principalmente es que podamos reincorporar o aprovechar los nutrientes que tienen esos residuos a nivel de campo para que podamos a ayudar a que la planta esté más nutrida y no perdamos pues esa inversión que hicimos en algún momento en fertilizante que se fue en una rama, sino que otra vez lo recuperemos. Entonces, estos microorganismos son Pleurotus, son Penicillium pinophyllum y Pleurotus ostreatus, que cada uno de ellos tienen una selectividad. En el caso del Penicillium, él degrada la celulosa o se alimenta de celulosa y cuando rompe esta celulosa lo que hace es generar enzimas, aminoácidos y ácidos orgánicos que ayudan a liberar todos los nutrientes. Y el caso del Pleurotus, pues la selección de él es la lignina. Recordemos que la lignina es el material más difícil de descomponer de las plantas, puesto que esta lignina tiene un gran contenido de carbonos. Entonces, cuando nuestros materiales se demoran mucho en descomponer es porque tienen una gran cantidad de lignina. Y cuando aplicamos un producto que va dirigido a esa lignina o un microorganismo, lo que vamos a tener es una eficiencia mucho más alta. ¿Cuál es el objetivo o qué es lo que hace este producto? Simplemente pues degradar los residuos que están en proceso de descomposición. Esto lo aclaro porque ellos trabajan sobre material muerto. Ellos no trabajan sobre las plantas que están vivas, entonces no van a dañar los árboles, ningún tipo de cultivo que esté en un proceso productivo. Ellos solo afectan sobre el material que está en proceso de descomposición.
pone disponibles los nutrientes elementales como el carbono, empieza a liberar gracias a las enzimas ese carbono y lo pone disponible a las raíces para que se alimenten, y además de eso pues también con la liberación de las enzimas y todo esto las plantas se nutren y tienen un mejor desarrollo. El objetivo también es optimizar el uso del fertilizante. Estamos evaluando este proceso donde queremos evaluar si utilizando estos degradadores podemos disminuir la cantidad de fertilizante a utilizar, que pues cuando tengamos estos resultados los estaremos exponiendo. Acelera el tiempo de descomposición de los residuos de cultivo. El objetivo de esto es, por ejemplo, de cuando hacemos una poda o cuando tenemos un mulch, de aprovechar mejor ese residuo para que la planta lo digiera, lo tome y lo pueda utilizar fácilmente. Y pues mejorar las características físicas y químicas y microbiológicas, puesto que es un proceso metabólico de sustancias donde nutre la planta y tenemos efecto también de que el microorganismo crece sobre el suelo y tiene pues ese efecto de mejorar esas características. Esta es la presentación de nuestro producto, es un dúo pack, uno se llama celuviol, otro ligniviol y juntos hacen lo que es residuol. ¿Por qué no lo vendemos juntos en un solo frasco? Pues porque en el proceso que hizo la Universidad Nacional encontró que ellos eran incompatibles para vivir más de 4 meses. Entonces los pusimos cada uno aparte para dar la garantía de la fecha de vencimiento a 6 meses, a 9 meses o a 12 meses, como la manejamos nosotros, de que este producto les va a sobrevivir o va a tener la concentración que nuestro producto dice en el registro de venta ICA. Por eso lo tenemos en presentación de Duopack. Y entonces lo que hacemos es aplicación sobre los residuos como lo que tenemos acá, que podría ser fácilmente un mulch, y esto es lo que sucede, empiezan a crecer microbiotas acompañantes y empieza el proceso de degradación. Estos son fotos del cultivo de arroz, pero también pues para contarles cómo se ve el desarrollo de nuestros microorganismos sobre este, por ejemplo, según lo que tenemos identificado, este podría ser el Pleurotus, falta confirmación del laboratorio, y lo que podemos también observar es un trabajo que ya se hizo en residuos o en mulch de aguacate, donde se estaba teniendo un problema con musgo. Lo que se hizo pues fue un control de ese musgo y posteriormente trabajar el mulch con la aplicación de residual, y después de 2 meses lo que podemos encontrar es que este musgo ya desapareció del mulch, de la zona de plateo, y permite la absorción de nutrientes fácilmente, contrario cuando nos aparece este musgo, que es por la excesiva aplicación de herbicidas. Estas son otras fotografías pues de cereza de café, pero que les quería mostrar cómo en un proceso de 30 días nuestro microorganismo pasó de tener una cereza como esta, que era nuestro testigo, a una cereza como esta. Entonces, para la aplicación de nuestro residual recomendamos 1 centímetro por litro de cada producto, dirigido a la hojarasca o al mulch, a la zona de goteo, para descomposición de esos residuos, y en material maderable o de gran tamaño, 1 centímetro por litro también, hacer aplicación cada 60 a 90 días, asegurando buen cubrimiento de ese material, y si es posible, pues picar el residuo antes de aplicar, porque esto va a hacer que tengamos un mejor rango de acción o un mejor cubrimiento de nuestro producto al momento de hacer la degradación. Y todo esto, pues que les acabo de contar, es porque va dirigido a la historia detrás de los suelos supresivos. Es que simplemente unos investigadores empezaron a analizar cuál era la diferencia entre un suelo conductivo y un suelo supresivo. Y la diferencia entre esos dos suelos es que era la cantidad y la variabilidad de microorganismos que tenía uno versus el otro. El supresivo era un suelo que precisamente las plantas no se enfermaban casi, que tenían una buena vitalidad, producción, y el conductivo pues un suelo donde las plantas morían con gran facilidad y no tenían gran productividad. Después de evaluar todas las variables agronómicas, se dieron cuenta que estos suelos, la única diferencia era pues la cantidad de microorganismos, porque eran iguales en nutrientes, en condiciones climáticas, en todos esos factores. Entonces, lo que nosotros como biocultivos les queremos decir a ustedes es: volvamos los suelos supresivos, pongámosle buena cantidad de microorganismos para que
paulatinamente disminuyan nuestros requerimientos tanto de control de enfermedades como de nutrición, puesto que estamos teniendo un suelo vivo, un suelo sano, con el uso de estos microorganismos. Y esto también va pues directamente relacionado con esta teoría, donde al inicio la rizósfera natural tenía una gran variabilidad de microorganismos, como podemos ver acá. Estos microorganismos hacían que la planta estuviera sana, que tuviera diferentes sustancias que la ayudaban a crecer, y con la agricultura tradicional lo que hicimos es que con la aplicación no solo de fungicidas, insecticidas, sino también fertilizantes y herbicidas, solo unos pocos microorganismos que tuvieron la capacidad sobrevivieran, y esto ocasionara la degradación de la rizósfera. Entonces el objetivo de nosotros como biocultivos es volver a incorporar los microorganismos benéficos al suelo para que esta rizósfera natural o estos microorganismos tengan otra vez repoblado el suelo y podamos tener mejores efectos en nuestro cultivo, cultivos más sanos, con requerimientos más estables, que sean, por decirlo así, económicamente más viables. Y por último, para cerrar, les quería decir que en el caso de biocultivos, nuestra formulación es la clave. Nuestros productos vienen con una formulación donde ya viene con un protector UV, lo que va a hacer que lo puedan utilizar en cualquier momento o a cualquier hora del día sin ningún problema, porque ya está protegida contra la radiación ultravioleta, que estaría, digamos, el efecto de un bloqueador o de una sombrilla. Vienen estructuras de resistencia, y esto en el caso de los hongos es que vienen en clamidiosporas o la forma especial que sea su estructura de resistencia, y las bacterias en formas de quistes, y esto hace que resistan mejor tanto la temperatura como la humedad como el pH. Entonces eso es como, por decirlo así, una armadura para todas las contingencias que puedan tener en el momento de establecerse. Tienen una acumulación de nutrientes garantizada gracias al proceso de nutrientes, y esto va relacionado como a todos los nutrientes que el microorganismo necesita desde su fecha de fabricación hasta su fecha de aplicación dentro de la fecha de vencimiento, para que el microorganismo funcione con la mejor calidad. Tensoactivos, y estos tensoactivos hablamos simplemente de que cuando lo mezclemos en el tanque no nos vaya a generar taponamiento de boquillas. Nuestros microorganismos vienen con un tamaño de partícula inferior a 50 micras, y esto hace que lo podamos utilizar con cualquier equipo de aplicación, a excepción del residual, que es nuestro último producto, y este lo recomendamos utilizar con equipos que tengan tamaños de partículas superiores a 120 micras, porque este microorganismo va ahora en su formulación, y estamos trabajando sobre esto con el micelio. Por eso cuando uno lo destapa encuentra como, por decirlo así, una natica, o encuentra estructuras del hongo, y esto debido a que es importante para su aplicación. Entonces por esto recomendamos que solo con el residual las aplicaciones se hagan con equipos que tengan un tamaño de partícula grande. Reguladores de óxido reducción, que yo lo relaciono con el agua de caléndula, que es simplemente una sustancia que mantiene relajado el microorganismo dentro del frasco para que no se vaya a acelerar y no vaya a empezar su proceso antes de que lo apliquemos. Y la generación de pigmentos, esto fue una tecnología que desarrolló la Universidad Nacional, donde encontró que cada microorganismo que nosotros producimos tiene un color favorito, y ese color favorito hace que su acción sea mucho mayor comparado a cuando tiene otro tipo de color. Entonces, en el caso, por ejemplo, de nuestro fosfobiol, es un gris verdoso, y ese gris verdoso, a diferencia de cuando lo producíamos negro, ese microorganismo trabaja entre un 30 a un 40% mejor. Lo mismo con nuestro trifesol y con todos nuestros productos. Y pues además de eso, decirles a ustedes que tenemos la garantía y el sello en cada uno de nuestros productos de la Universidad Nacional de Colombia, además del sello Ecocer, que les da garantía a ustedes de que el producto que están utilizando pues tiene todos los estándares de calidad y de producción al momento de utilizarlos. Ustedes también pueden ser parte del cambio. Muchas gracias por escucharme. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, estoy atento. Excelente, mil gracias.
Henry, perdón, disculpe, Michael, es que por acá nos preguntaban de Agroindustrias Peralta que si la aplicación de fungicidas químicos no afecta a los agentes microbianos de este tipo de productos biológicos, que si es mejor si se puede hacer de pronto un manejo combinado, preguntan acá. Sí, nosotros recomendamos precisamente el manejo combinado. Por ejemplo, para el control de los problemas radiculares, la recomendación que hacemos de la aplicación de los microorganismos es que primero se haga el control químico, que se le dé un espacio de las 3 aplicaciones, las que se hacen consecutivas cada 10 días, y aproximadamente después de esa aplicación al suelo, pasan más o menos 30 días para hacer la aplicación de microorganismos. Más sin embargo, nosotros en biocultivos hacemos las compatibilidades de nuestros microorganismos con los productos químicos y tenemos muy pocos ingredientes activos que nos pueden afectar. Por ejemplo, en el caso, voy a poner un ejemplo hay un producto que se llama Timorex Gold. El Timorex Gold afecta nuestro tricoderma, pero no afecta nuestro Streptomyces, nuestro Activac. Entonces son casos muy específicos, pero la mayoría de ingredientes activos no afectan los microorganismos que aplicamos. Más que todo, si se está dando un espacio entre la aplicación del ingrediente activo y la aplicación del microorganismo. Muchas gracias, Michael. De pronto por acá teníamos otra preguntita que decía si el señor Julio Duarte, ¿qué resistencia tienen estos productos a aplicaciones posteriores de agroquímicos? La recomendación que nosotros hacemos, pues sin conocer de qué agroquímico hablamos, es que después de que se hace pues la ideal sería hacer la aplicación, por ejemplo, primero del fungicida incompatible, por ejemplo, que estaba nombrando ahorita, y después de 5 días podemos hacer ya la aplicación del trifesol. Pero si es en el caso contrario, después de 8 días de hacer la aplicación de los microorganismos, no tenemos una afectación significativa, o sea, no causa un daño severo sobre el microorganismo. Esa es la recomendación que nosotros haríamos en el caso tal de que primero se aplicó, por decirlo así, trifesol y luego se aplicó el producto químico. Perfecto, muchas gracias. El señor Norbey Mira nos pregunta que el tricoderma cada cuánto se debe aplicar, que si es preventivo o reactivo. En el caso del tricoderma, dentro de todo el trabajo que realizamos, encontramos que él es preventivo. Si queremos tener un producto más reactivo, podemos utilizar el Activac sin problema porque él tiene un efecto directo sobre la enfermedad. Para la aplicación de estos, cuando hablamos de suelo, si vamos a hacer una aplicación preventiva, como lo coloqué en la diapositiva, se recomienda cada cada 90 días o cada 2 meses haciendo. Cuando ya son niveles medios, bajamos a 45 días la aplicación de los productos y cuando ya están niveles de afectación altos, podemos aplicarlos cada 30 días en mezcla de los dos microorganismos. Esas serían las frecuencias, depende de cómo tengamos el suelo. Pero si es a niveles preventivos, puede ser, como les estaba contando, cada 90 días, cada 3 meses, sin inconveniente haciendo intercalación de productos. Bueno, muchas gracias, Michael. Abrimos de pronto un espacio si alguien tiene otra duda o inquietud, 2, 3 preguntas de pronto que tengan. No sé quién más de pronto se anime o si todo quedó muy claro. Igualmente les informo. Bueno, por aquí pregunta el señor Noel Herrera que si el producto se puede aplicar para cacota del café. Sí, sí se puede, creo que estamos hablando de residual y sí se puede aplicar para cacota.
Ahí la recomendación es que se hagan capas de 20, 30 centímetros del residuo, y lo que hagamos lo que tenemos que hacer es una aplicación muy bien realizada, o sea, con una muy buena aspersión, un muy buen cubrimiento del residuo, y vamos poniendo capas y capas del producto hasta que hacemos la aplicación total del residuo. Y además de eso, pues hacer unos volteos que pueden ser en periodos de 5 a 8 días del residuo para airear y ponerle mejor temperatura a este residuo y tener un mejor efecto. Pero sí se puede utilizar con cacota de café sin ningún problema. Bueno, de todas maneras, les recuerdo que quienes quieran tener esta presentación, esta charla está siendo grabada, la pueden dejar sus datos personales y su correo electrónico y con mucho gusto se la estaremos enviando. Por acá hay una pregunta de Juliet Estefanía Tunjano. ¿Cuántos litros considera aplicar a árboles con altura de 8 metros y un radio de 6 por 6? Lo más importante es realizar el aforo. Para que no tengamos que utilizar gran cantidad de agua, deberíamos primero, pues, ojalá intentar hacer la aplicación cuando tengamos un suelo en capacidad de campo, con humedad, y yo consideraría que para un árbol de ese tamaño estaríamos alrededor de unos 3 a unos 5 litros por árbol para tener un buen cubrimiento de la zona de plateo. Aquí nos hace pues referencia que ella está preguntando, Juliet, sobre trifesorbe hincapié. Serían entonces los mismos 3 a 5 litros por árbol, ¿cierto? Sí, de 3 a 5 litros por árbol. Esa sería la recomendación. Pero si se pudiese hacer el aforo, sería lo ideal, pues porque dependemos de lo que digo, la condición del suelo, del equipo de aplicación. Entonces, ahí sería ideal hacer ese aforo. Bueno, de todas maneras, muchas gracias, Michael. Excelente presentación. Le agradecemos mucho siempre la buena disposición suya de biocultivos. Un saludo a todos los compañeros, a Jaime Agudelo y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Mañana estaremos con la presentación de manejo fitosanitario en aguacate con extractos vegetales a cargo de la ingeniera Lady de la multinacional Gowan. Por su asistencia, mil y mil gracias y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Muchas gracias a Mil todos. gracias, Dios los bendiga. Bueno, y hasta luego. Feliz tarde. Hasta pronto. Ingeniero, una pregunta si todavía está ahí. Al principio de la charla usted habló del aforo, ¿me podría explicar qué es? Gracias. Sí, todavía estoy acá. El aforo es hacer o calcular la cantidad de agua que voy a utilizar para mi aplicación. Bomba de espalda, lo lleno de agua y voy a intentar hacer la aspersión sobre el árbol o sobre el plato, teniendo un volumen de agua conocido. Entonces empecé con 20 litros, hago la aplicación sobre todo el plato, y después de que hago esa aplicación, miro cuánta agua me queda. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si empecé con 20 litros y me quedaron 15 litros, quiere decir que por planta me estoy gastando 5 litros. Y eso es lo que voy a utilizar para el resto de plantas en mi cultivo. Eso es el aforo.
Ingeniero, muchas gracias. ¿Los costos de estos productos directamente usted los da o en dónde se pueden ubicar? Los precios, si nos deja el correo, yo creo que Juan José le puede facilitar el precio de los productos o escribiendo acá por el chat la ubicación, el número de teléfono, yo sé que lo van a contactar sin ningún problema. Sí, claro que sí. Cualquier información adicional o algo, pues allí tienen nuestros teléfonos, nuestros números de contacto y con mucho gusto cualquier otra inquietud la podemos solucionar, ¿sí? Entonces, quedamos atentos y lo que necesiten, estamos para servir.